Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase en línea con la Escuela de Impuestos. En el día de hoy estaremos tocando el tema referente a la seguridad social en la actual emergencia COVID-19. Sea lo primero hacer referencia a lo que está contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, que señala que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, pero que además debe de prestarse bajo la dirección, coordinación y control por parte del Estado, siempre con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En este mismo artículo de carácter constitucional se señala que se debe garantizar a todos los habitantes del territorio el derecho irrenunciable a la seguridad social, y que además el Estado debe contar con la participación de particulares para ampliar progresivamente la cobertura de ese servicio público, lo que le permite que no solamente pueda ser prestado por entidades públicas, sino también por entidades privadas de conformidad con lo establecido en la ley. Hay una importante determinación en este artículo, y es que no se pueden utilizar los recursos destinados a las instituciones de seguridad social para fines diferentes a ellos. Además, se señala que el Estado debe garantizar los derechos de la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano, respetando eso siempre sí los derechos adquiridos con arreglo a la ley, pero además asumiendo el pago de la deuda pensional de acuerdo con la ley que esté a su cargo. Las leyes que en materia pensional se vayan expidiendo deberán siempre respetar la vigencia de las normas anteriores, es decir, asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas. En la actual emergencia COVID hemos conocido diversos pronunciamientos, tanto por parte del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de la Salud y Protección Social, del mismo gobierno nacional a través de diferentes decretos legislativos que estaremos estudiando en el día de hoy. Sea lo primero hacer referencia a la circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo, a través de lo cual se dieron a conocer los lineamientos mínimos a implementar para la promoción, prevención, la preparación, respuesta y atención de los casos de enfermedades producidas por el coronavirus COVID-19. En ese mismo sentido, la circular 0018 del Ministerio de Salud y Protección Social estableció las acciones de contención ante el COVID para la prevención de enfermedades asociadas al pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. El Ministerio del Trabajo, asimismo, mediante circular 0029, determinó en cabeza de quién se encontraba la responsabilidad del suministro de los elementos de protección personal de los trabajadores. Recientemente, el día 24 de abril, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 666 del 2020, a través de los cuales estableció los protocolos de bioseguridad para garantizar la protección de la vida y la seguridad en el trabajo. Conocimos también el decreto legislativo 538 del 2020, a través del cual se reguló la no incurrencia en moratoria por el no pago oportuno de los aportes a seguridad social dentro del mes siguiente a la terminación del periodo de emergencia social y económica. El decreto legislativo 558 del 2020, bastante polémico en consideración de algunos juristas, una reforma pensional, estaremos analizando para ver si ello puede considerarse de tal forma. Y por último, la resolución 686 del año 2020, a través del cual del Ministerio de Salud y Protección Social establece la reglamentación para la modificación de los campos de la planilla integral de liquidación de aportes para darle cumplimiento a lo establecido en el decreto legislativo 538 del año 2020. Vamos a iniciar revisando y haciendo un análisis de las circulares 0017, 0018, la primera del Ministerio del Trabajo y la segunda del Ministerio de Salud en cuanto a medidas de protección al empleo. Pues bien, ambas circulares tuvieron un objeto muy parecido y decidimos concluir las principales acciones que recogen esta. La primera, encaminada a la orientación para efecto de que los empleadores capaciten a los líderes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente al reconocimiento de posibles síntomas
de enfermedad producidas por el coronavirus COVID-19. Lo segundo, indica que el equipo de seguridad y salud en el trabajo, más conocido como los COPAS, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo, recordemos que estos son espacios de participación en donde tienen los trabajadores y el empleador representación para efectos de vigilar la correcta ejecución de este sistema. Pues bien, ese equipo de seguridad y salud en el trabajo de cada una de las empresas va a ser el responsable de notificar los casos sospechosos a las autoridades de salud competentes, en este caso las secretarías de salud distrital, departamental o municipal de cada uno de los territorios. Atender las orientaciones, recomendaciones y orientaciones producidas por las administradoras de riesgo laboral respecto a la promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención en caso de enfermedad producida por el COVID-19 al interior de las empresas. También orienta sobre la necesidad de reformar las medidas de limpieza, prevención y autocuidado en cada uno de los centros de trabajo, la capacitación y promover las técnicas adecuadas para el lavado de manos, así como el suministro de jabón u otras sustancias desinfectantes, al igual que toallas desechables para el secado. Ordena también mediante estas circulares las autoridades la necesidad de mantener limpia la superficie de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros dispositivos de trabajo que frecuentemente son utilizados por parte de los trabajadores, y exige a los trabajadores que no puedan compartir sus elementos de protección personal, además de imponer una carga a los empleadores de realizar periódicamente difusión de la información oficial que sobre el COVID-19 se publique en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Cuáles son los efectos de no adoptar estas medidas de protección necesarias para los trabajadores? Pues bien, aparte de arriesgarse al que el Ministerio de Trabajo inicie actuaciones administrativas de carácter sancionatoria por incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, más específicamente por la inejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los empleadores se arriesgan a poder incurrir en una posible culpa patronal frente a la adquisición de enfermedades derivadas del coronavirus COVID-19 de sus trabajadores. Por lo tanto, recomendamos tener en cuenta cada una de estas indicaciones que a través de las circulares expedidas por el Ministerio del Trabajo y Ministerio de Protección de Salud y Protección Social fueron expedidas. Conocimos recientemente la resolución 666 del 24 de abril del 2020, una resolución un poco más exigente porque establece los protocolos de bioseguridad que todos los empleadores en el momento de desarrollar las actividades productivas, las actividades económicas, tienen que implementar obligatoriamente para proteger la salud y la seguridad en el trabajo de sus trabajadores. Pues bien, vamos a revisar un poco sobre estos protocolos. Lo primero que debemos de resaltar es que en cuanto a su ámbito de aplicación, esta resolución aplica a todos los empleadores y trabajadores, bien sean estos del sector público o privado. También aplica para los aprendices SENA que se encuentran en la etapa productiva y están al interior de las empresas desarrollando las diferentes actividades asignadas. Para los cooperados de cooperativas de trabajo asociado o precooperativas de trabajo asociado, para los afiliados partícipes, contratantes públicos o privados. Ese es para el caso de aquellos trabajadores afiliados a una asociación sindical y se encuentran desarrollando o ejecutando o participando de la ejecución de un contrato sindical, bien sea en el sector público o privado. Pues bien, esos afiliados partícipes también deberán aplicárseles la resolución 666 en cuanto a los protocolos de bioseguridad que tienen que implementarse. Los contratistas vinculados mediante contratos de prestación de servicio a los diferentes sectores económicos y productivos, las entidades gubernamentales que requieran desarrollar actividades durante el periodo de emergencia sanitaria. Recordemos que esta es una de las excepciones de la etapa de periodo aislamiento social preventivo que ha implementado el gobierno nacional. Hay unas actividades que por la naturaleza propia de las mismas están encaminadas a contener la propagación del coronavirus COVID-19 y en ese sentido estas empresas no pueden dejar de prestar su servicio y por eso durante esta etapa deberán aplicar lo contenido en la resolución 666.
las administradoras de riesgos laborales. Hay que señalar que para la aplicación de los protocolos, cada empresa debe realizar con el apoyo de su administradora de riesgos laborales las adaptaciones correspondientes de acuerdo a la actividad que desarrollen. En ese sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social recientemente ha expedido un protocolo de bioseguridad por cada actividad. Hoy lo tenemos para el sector transporte, para el sector de las manufacturas, para el sector de la construcción, y así a medida que se vayan reactivando los diferentes sectores de la economía por disposición del gobierno nacional, irá el Ministerio de Salud y Protección Social expidiendo los respectivos protocolos que son de obligatorio cumplimiento por parte de los empleadores. ¿Qué responsabilidades de acuerdo a esta circular 666 se encuentran en cabeza del empleador o contratante? Pues bien, la primera de ellas es la adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en dicha resolución, capacitar a los trabajadores y a los contratistas, implementar todo tipo de acción que permita garantizar la continuidad de las actividades, pero sobre todo la protección integral de los trabajadores, contratistas y demás personas. Deben de adoptarse medidas de control administrativo para reducir la exposición, reportar a las EPS y a la ARL casos sospechosos, no solo los confirmados, también los sospechosos derivados del coronavirus COVID-19, incorporar en canales oficiales de comunicación y puntos de atención la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19, apoyarse en sus administradoras de riesgos laborales en materia de identificación, valoración del riesgo. Solicitar asistencia permanente de la administradora de riesgos laborales para verificar las medidas y las acciones que ha ido adoptando el desarrollo de esta resolución. Y una de las cosas más importantes, proveer a los empleados y a los contratistas de los elementos de protección que deban de utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales. Proveer a los trabajadores y contratistas del uso, o hay que promover con ellos el uso, la instalación y el uso de la aplicación Coronat. Esta es una aplicación que diseñó el gobierno para efectos de que a través de ella se hiciera el registro de las diferentes condiciones de salud de las que gozan los trabajadores y poder identificar cuando un trabajador se encuentra clasificado dentro de lo que se conoce de alto riesgo de contagio del coronavirus COVID-19. Es muy importante promover esto para efecto de poder hacer un seguimiento de esta aplicación AT. Las responsabilidades que se encuentran en cabeza de los trabajadores, los contratistas, los cooperados o los afiliados partícipes, pues en primera medida están remitidas a tener que cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por el empleador o por su contratante. Recordemos que no solamente aplica para trabajadores, sino también para contratistas. Tienen la obligación los trabajadores y los contratistas de reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o dentro de su núcleo familiar, y adoptar las medidas de cuidado y salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente si llegasen a presentar cualquier sintomatología asociada al contagio de coronavirus COVID-19. Y además, pues luego de haber instalado la aplicación Coronat, debe de registrar la modificación de su estado de salud en la misma. Esa misma resolución 666 despedida por el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con un anexo técnico. Ese anexo técnico tiene, entre otros, todas las medidas locativas que se tienen que implementar al interior de las empresas, como el lavado constante de manos con jabón y haciendo uso de jabón y toallas desechables, el suministro que deben de recibir por parte de su empleador de alcohol antiséptico en un porcentaje mínimo al 60%, deben de disponerse de áreas comunes y zonas de trabajo para que los trabajadores permanentemente estén haciendo lavado de sus manos, por lo menos cada 3 horas, garantizar el distanciamiento social, hacer un seguimiento y un monitoreo por parte de los responsables de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay que recordar que las manos deben de lavarse no solamente cada 3 horas, sino cuando estén visiblemente sucias, después y antes de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar, de toser, antes y después de usar tapabocas, después de manipular dinero para el caso de aquellos trabajadores que por su misma actividad tienen que hacerlo constantemente.
y el empleador debe disponer que permanentemente esos elementos se encuentren a disposición del trabajador para efectos de garantizar la técnica de lavado de manos. El distanciamiento físico, quizás uno de los retos más importantes que tienen los empleadores luego de que se les autorice el reinicio de sus actividades económicas y productivas. Porque los puestos de trabajo deben de guardar una distancia mínima de 2 metros de distancia entre uno y otro trabajador, para lo cual se le va a poder solicitar asistencia técnica a las administradoras de riesgos laborales con el fin de que garanticemos y optimicemos la ubicación de los puestos de trabajo y asimismo disminuyamos el riesgo de transmisión. Hay que señalar que no se pueden permitir reuniones en grupos que no pueda garantizarse una distancia mínima de 2 metros de personas. Y hay que continuar haciendo uso de las herramientas tecnológicas para evitar precisamente aglomeraciones, contacto físico y de esta manera prevenir el contagio a través del coronavirus COVID-19. Con respecto a los elementos de protección personal, hay que señalar que no es suficiente con que el empleador se los suministre al trabajador. Es muy importante que luego de haber sido entregado se haga énfasis en la necesidad de que el trabajador no pueda compartir sus elementos de protección con nadie. De igual manera que no los puede compartir, no puede hacer uso de ellos por fuera de la jornada laboral y debe permanentemente informar a su empleador de la necesidad del recambio cuando ello sea necesario. El tapabocas, que es uno de los elementos muy importantes, se debe seguir no solamente durante la prestación del servicio en la empresa. Un tapabocas que reúna las condiciones técnicas que hayan sido debidamente certificados por el Ministerio de Salud y Protección Social, que tenga la capacidad de cubrir no solamente la boca, sino también la nariz para evitar el contacto con saliva o cualquier otro tipo de fluidos que pueda terminar generando un contagio con coronavirus COVID-19. Ese tapabocas hay que indicar a los trabajadores deben de usarlos también cuando se transporten de su casa al trabajo y viceversa, hagan uso del transporte público, por ejemplo, incluso en su vivienda cuando convivan con personas expuestas o en un rango de mayor exposición a contraer el coronavirus COVID-19, como son personas con enfermedades preexistentes o que se encuentren en una edad que supere los 60 años. Y también se establece en esta resolución 666 todas las medidas de limpieza y desinfección del lugar del trabajo. Se indica cómo hacer esa desinfección, cómo manipular insumos y productos, cómo manejar los residuos que se generan producto de los elementos de protección que se están usando, como es el caso, por ejemplo, de los guantes, que no es necesario que lo usen todos los trabajadores como erróneamente se está considerando, sino solamente aquellos que por el desarrollo de su actividad deban de manipular residuos y en ese caso deben de estar haciendo un cambio permanente, teniendo el cuidado de no contagiarse con el coronavirus COVID-19. Hay otra línea en la resolución frente a la prevención y el manejo de situaciones de riesgo de contagio. Hay que estar permanentemente vigilando la salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Existe todavía la posibilidad, no con que se acabe el periodo de aislamiento, se va a acabar esta posibilidad, va a continuar existiendo la necesidad de que algunos trabajadores sigan desarrollando trabajo remoto a distancia. Y en ese sentido recomendamos que sea con respecto a aquellos trabajadores que tengan algún tipo de preexistencia médica, como hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, algún tipo de cardiopatía, algún tipo de enfermedad de carácter pulmonar, etcétera, y que lo logren certificar ante su empleador, pues no va a existir ningún inconveniente a que con respecto a esos trabajadores se continúe autorizando el trabajo remoto o a distancia. Y frente a aquellos que deben realizar trabajo presencial, pues hay que tomar todas las medidas dependiendo del nivel de riesgo que estén impuestos. Hay unas alternativas de organización laboral, medidas locativas, herramientas de trabajo y elementos de dotación. La interacción con terceros se convierte en otro posible foco de contagio, como es interactuar con proveedores, con clientes, con aliados, en fin, y el desplazamiento que constantemente hay que estar haciendo desde hacia el lugar del trabajo
es otra situación que nos coloca en un riesgo bastante considerable. Allí, en la misma circular, se establecen otras medidas y unas recomendaciones frente a manejo de situaciones de riesgo, como son, por ejemplo, la capacitación. Hay que disponer de una información sobre los lugares de trabajo con riesgo de exposición, factores de riesgo en el hogar y la comunidad, factores de riesgo individuales, signos y síntomas de haber adquirido el contagio. Importante el reporte de las condiciones de salud, no solamente a su empleador, a la entidad promotora de salud y a la administradora de riesgos laborales, sino a través de la aplicación Coronat, el uso adecuado de los elementos de protección personal, el protocolo de respiración, lavado de manos, limpieza y desinfección. Y hay unas medidas que podemos coordinar con el acompañamiento de la administradora de riesgos laborales. Recomendaciones en la vivienda, bueno, el ministerio las ha establecido, han sido ampliamente socializada, mantener distancia siempre a 2 metros, utilizar tapaboca en casa, aumentar la ventilación del hogar, asignar un baño y habitación individual para las personas en riesgo de ser posible. En fin, todas las recomendaciones que hemos escuchado y que han sido ampliamente socializadas. ¿Cómo vamos a manejar las situaciones de riesgo? Pues primero hay que definir un protocolo de remisión para el tratamiento, implementar una línea de atención empresarial prioritaria para que los trabajadores informen de manera inmediata sobre cualquier eventualidad. Aquí hay algo muy importante que señalar y recuerden ustedes que hay pacientes asintomáticos, que hay personas que ya contrajeron el coronavirus COVID-19 y solo 7 o 14 días después comienzan a mostrar manifestación en sus condiciones de salud. Entonces es muy importante estar permanentemente chequeando las condiciones de salud porque lo que pretende el gobierno nacional con este tipo de resolución y lo que todos queremos al interior de la empresa es evitar un contagio a mayor escala al interior de los sitios de trabajo. La prevención del contagio, pues no se puede permitir el ingreso o acompañamiento a las instalaciones de la empresa de personas que presenten síntomas con gripas ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38 grados. Hay que hacer un seguimiento diario, aleatorio, a través del cual se pueda evidenciar el estado de salud de las personas, especialmente de los trabajadores. Antes de ingresar a las instalaciones de la empresa hay que realizar un protocolo de lavado de manos, hay que establecer un protocolo de verificación del estado de salud, de temperatura de clientes cuando haya algún tipo de ingreso a instalaciones. En fin, esto más que todo se presenta en aquellos tipos de empresas donde existe una gran aglomeración de personas o una gran concurrencia de público y que colocan en un mayor grado de exposición a contraer el contagio a nuestros trabajadores. Monitoreo de síntomas de contagio de COVID entre trabajadores, igual. El protocolo también establece cómo vamos nosotros a estar monitoreando de manera permanente a nuestros trabajadores. Y esto es quizás una de las cosas que vale la pena señalar. Las empresas deben de crear un plan de comunicaciones donde se divulgue toda la información pertinente a los actores, clientes, proveedores, personal, sindicato, etc. Y a través del cual se divulguen las medidas contenidas en el anexo de la resolución 666 y las directrices del Ministerio de Salud. Hay que estar permanentemente brindando mensaje oportuno a los trabajadores para el autocuidado, las pausas activas, estar recordándole, lo más importante, recordándole todo el protocolo de bioseguridad que se va a implementar al interior de la empresa para evitar el contagio del coronavirus. Queríamos señalar eso en primera medida frente a las circulares y resoluciones que ha expedido tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Protección Social frente a las medidas de protección, no solamente con respecto a los trabajadores, sino también con respecto a los trabajadores y a los usuarios, clientes y proveedores que permanentemente están concurriendo a nuestros sitios de trabajo. Seguidamente vamos a iniciar el estudio de lo que fue el decreto legislativo 558 del 2020, a través del cual se implementaron medidas para disminuir temporalmente el valor de la cotización al Sistema General de Pensiones y proteger además a los pensionados que bajo la modalidad de retiro programado con una pensión igual a un salario mínimo, pues se encontraban en el momento disfrutando de la misma en el régimen de ahorro individual con solidaridad o régimen de los fondos privados.
Lo primero que hay que aclarar es que en Colombia, desde el año 1993, pues en ese año fue expedida la Ley 100 de 1993, pero realmente entró en vigencia en marzo de 1994. Desde entonces existen dos regímenes pensionales. El primero de ellos, conocido como el régimen de prima media con prestación definida, que está concentrado en una sola entidad hoy en día que conocemos como Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Y el segundo régimen, que es el de ahorro individual con solidaridad o denominado RAIS, es el que actualmente reúne a todos los fondos privados, 4 específicamente. 4 fondos privados existen hoy en el país que administran el régimen de ahorro individual con solidaridad. En el primero de ellos, es decir, en el régimen de prima media con prestación definida, el afiliado adquiere el derecho a la pensión de vejez cuando acredita el cumplimiento de 2 requisitos que todos conocemos: edad y número de semanas, que en el caso de las mujeres es de 57 años de edad, en el caso de los hombres es de 62 años y 1.300 semanas. Mientras que en el segundo régimen, el de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados, es fácil, simplemente se debe acreditar que se logró ahorrar lo suficiente para garantizar una pensión equivalente como mínimo a un salario mínimo desde la fecha en que se pensionan hasta la fecha en que cesa el pago de la misma. Esto ¿por qué lo señalamos? Porque el decreto 558 tiene unas estipulaciones no solamente frente a la disminución del valor del aporte que se va a hacer durante los meses de mayo y junio, sino que además establece un traslado temporal de esos pensionados al régimen de prima media con prestación definida. Bueno, como ya lo explicábamos, en el RAI básicamente consiste en un ahorro. Los trabajadores reservan mensualmente parte de su trabajo hasta alcanzar un monto y esa cifra tiene que ser lo suficiente para cubrir por lo menos el salario mínimo. ¿Cómo impacta el decreto 558, el decreto legislativo 558 del año 2020, el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones? Bueno, lo primero que señala es que para los periodos de abril y mayo, cuyas cotizaciones deben de pagarse en mayo y junio, como lo señalábamos anteriormente, los empleadores tanto del sector público y privado y los trabajadores independientes que opten por el alivio contemplado dentro de dicho decreto pagarán como aporte al Sistema General de Seguridad Social en pensión únicamente el 3% de la cotización. ¿Ok? Eso con el fin de garantizar cubrir el costo del seguro previsional que está estipulado en el régimen de ahorro individual de que les hablaba, los fondos privados, o el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia del régimen de prima media con prestación definida. También cubre ese 3% el valor de los costos de administración en ambos regímenes. ¿Qué quiere decir esto? Que del total del 16% que se ha venido pagando como aporte al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, en esta oportunidad liquidaremos el valor del aporte de acuerdo al IBC, pues quienes decidan acogerse al beneficio sobre un 3%. 3% que representa los costos del seguro previsional del RAIS, de los fondos privados, y en el caso del régimen de prima media representa el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivientes para el caso de Colpensiones. Es decir, no se está ahorrando dinero durante ese periodo para la bolsa conocida como el ahorro pensional. La cotización de que trata, es decir, ese 3% que va a representar el valor del aporte, va a estar distribuida un 75% a cargo del empleador y un 25% a cargo del trabajador. Los independientes, como asumen la totalidad de su cotización, pues sí asumirán el 100% de ese 3%, de acuerdo a si deciden hacerlo o no. El Ministerio de Salud y Protección Social, pues en el mismo decreto se indicaba, tenía que pedir una resolución a través de la cual reglamentaba la modificación de la planilla integral de liquidación de aportes. Ya lo hizo y lo vamos a ver. El ingreso base de cotización con este decreto se mantiene en las mismas condiciones, continuará siendo
el mismo que hemos venido aplicando y sobre el cual hemos venido liquidando los aportes, y debe corresponder al reportado para efectos de hacer los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En todo caso, recordemos la regla general de que nunca podrá ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente ni mayor a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el caso de la contabilización de las semanas y el acceso al seguro provisional, las administradoras del Sistema General de Pensiones tienen que tener en cuenta a favor de sus afiliados las semanas correspondientes a esos 2 meses de cotización en total, con el fin de que esas semanas se contabilicen en el régimen de ahorro individual para efectos de completar las 1.150 semanas de aquellos afiliados beneficiarios de la garantía de pensión mínima. Recordemos todos que en los fondos privados, si yo no logro ahorrar lo suficiente para garantizar una pensión equivalente, por lo menos a un salario mínimo, pero logré cotizar al menos 1.150 semanas y cumplo con la edad establecida en el régimen de prima media, es decir, en el caso de las mujeres, 57 años, en el caso de los hombres, 62 años, puedo optar por ser beneficiario de la garantía de pensión mínima y se me reconocerá una pensión en un valor equivalente a un salario mínimo. Pues para esas personas beneficiarias de esa garantía de pensión mínima, se les contabilizarán las 2 semanas, los 2 meses, perdón, de aportes que se efectuarán acogiéndose a los beneficios de este decreto. Y en el caso del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, esos 2 meses se tendrán en cuenta para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de semanas para acceder a las pensiones de invalidez y sobrevivencia y la cobertura del seguro previsional. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la implementación del decreto legislativo 558? Pues primero, se reducen los aportes mínimos obligatorios al Sistema General de Pensiones del 16 al 12 o al 3%. ¿Y por qué señalamos del 16 al 12 o al 3%? Porque existe también la posibilidad de que el empleador decida efectuar el aporte que le corresponde ordinariamente equivalente al 12%, como también puede finalmente tomar la decisión de aportar solo el 3% que le otorga el beneficio otorgado en el decreto. Incluso hay algunos trabajadores que por la actividad que desarrollan, ser una actividad de alto riesgo, su empleador, aparte del 16% que ordinariamente le hacen a todos los trabajadores en Colombia, aporta un 10% más para un 26% en total. Entonces, para esas actividades de alto riesgo también está contemplada la posibilidad de acceder al beneficio reduciendo del 26 al 3% el valor del aporte. También se contempla en la resolución 686 del 2020, que fue la resolución expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social el 28 de abril, a través de la cual se ordena la recomposición de la planilla integral de liquidación de aporte para efecto de que se pueda acceder a este beneficio. Pues bien, se permite que los empleadores opten por acceder parcialmente a este beneficio. ¿Qué significa acceder parcialmente a este beneficio? Que con respecto a algunos trabajadores pueden optar por continuar haciendo los aportes ordinarios del 16% y con respecto a otros trabajadores sí optan por acogerse al aporte extraordinario del 3%. ¿De quién depende esta decisión? Pues siempre dependerá del empleador. Es un beneficio diseñado, si bien para beneficiar a algunos trabajadores con respecto a la reducción del valor del aporte a pensión, pues la decisión está en cabeza de su empleador, quien puede acoger la medida para la totalidad de sus trabajadores o solo para una parte de ellos. Si decide acogerlo para una parte de ellos y con respecto de la otra continuar haciendo los aportes ordinarios del 16%, deberá en estos 2 periodos hacer la liquidación a través de 2 planillas por separado. En una liquidará los aportes de los trabajadores de manera ordinaria como base de liquidación del 16% sobre IBC y en la otra los liquidará sobre el 3%.
Esta disminución favorece a empleadores tanto del sector público y privado, así como a trabajadores independientes. No aplica, tiene la excepción de no aplicabilidad para madres sustitutas, que está en un régimen pues, con unas consideraciones especiales, para beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional, para concejales no amparados con póliza de salud, pero que sean beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional, ni para los beneficiarios del mecanismo de protección al cesante. Recuerden ustedes que estos mecanismos de protección al cesante los implementan las cajas de compensación familiar cuando alguien pierde el empleo y ha logrado estar afiliado a ese fondo al menos durante un año continuo y continuo en los últimos 5 años, y entonces se postula como beneficiario del mecanismo de protección al cesante para que la caja asuma el pago de sus aportes a seguridad social. Pues bien, para ellos no aplica tampoco. Esta reducción será aplicada para los meses de abril y mayo del 2020, es decir, en mayo y junio se pagarán los aportes con esta particularidad. El aporte de marzo, que debió haberse cancelado en el mes de abril, se debió haber liquidado de manera normal, tomando como base el 16%. Es importante resaltar que el 13% de diferencia que se está dejando de liquidar y pagar durante estos 2 meses no tendrá que ser asumido con posterioridad al estado de emergencia, ni siquiera por aquellos empleadores que manifiesten su intención de registrar una novedad para efectos de reliquidar la planilla y aportar el 13% de diferencia que se dejó de hacer en su momento. No es una decisión que tienen que tomar en el momento de liquidar la planilla a inicios del mes de mayo, de que si se acogen o no al beneficio y que es irreversible totalmente. Otra de las conclusiones es que la reducción del aporte se va a distribuir de la siguiente manera. Un 2.25% de ese 3% estará a cargo del empleador y el otro 0.75% a cargo del trabajador, a menos que en dicha planilla se reporte alguna de las siguientes novedades. Así lo contempló la resolución 686 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, expedida el 28 de abril, luego de que el Ministerio del Trabajo le hiciera un concepto a través del cual le indicó que en los casos de que se trate de suspensión del contrato, licencia no remunerada, comisión de servicios o pago en cumplimiento de una sentencia judicial sin aporte del trabajador durante ese periodo, el valor total deberá ser asumido por parte del empleador. Entonces recuerden ustedes cuando estuvimos en la clase referente a los diferentes escenarios que se podían contemplar durante el periodo de la emergencia COVID-19, una de ellas fue precisamente con respecto a aquellos trabajadores que habían decidido tomar una licencia no remunerada. Otros empleadores decidieron suspender los contratos de los trabajadores, estén o no justificados, sean verificados o no posteriormente por la justicia ordinaria, etcétera, pero lo hicieron y tendrán que reportar dicha novedad en la planilla de liquidación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. En el caso del aporte a pensión, para los empleadores que se acojan al beneficio de liquidar los aportes solo con el 3% sobre el IBC y el trabajador durante ese periodo haya tenido suspendido el contrato, haya disfrutado una licencia no remunerada, haya estado en comisión de servicio o en ese periodo el empleador haya pagado unos aportes al Sistema General de Seguridad Social en cumplimiento de una sentencia judicial sin que el trabajador hiciera aporte, entonces la totalidad del 3% del aporte a pensión de dicho periodo debe ser asumido en su totalidad por el empleador. Así quedó contemplado en la resolución 686. Los trabajadores independientes deben responder por la totalidad del 3%, como ya lo habíamos indicado. Las semanas que se coticen durante los meses de abril y mayo sí se contarán para alcanzar las 1.300 semanas que exige el artículo 33 de la Ley 100 del 93 para ser beneficiario de la pensión. Esto para lo que tienen que ver con el régimen de prima media con prestación definida o Colpensiones. Recuerden ustedes que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados, el reconocimiento de la pensión depende del ahorro que haya logrado hacer el afiliado.
Pero acá también se van a tener en cuenta esas semanas cotizadas para efectos de acceder a la garantía de pensión mínima que establece el artículo 65 de la ley 100. Recuerden ustedes que les explicábamos con mucha anterioridad que aquellos trabajadores afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados, si no logran ahorrar lo suficiente para garantizar una pensión mínima, entonces el sistema le brinda la posibilidad de acogerse a la garantía de pensión mínima siempre y cuando haya logrado cotizar al menos 1.150 semanas y cumpla la edad establecida en el régimen de prima media con prestación definida, es decir, 57 años las mujeres, 62 años los hombres. Pues bien, estas cotizaciones les serán tenidas en cuenta a esos trabajadores beneficiarios de la garantía de pensión. Para quienes se acojan al beneficio, no se generará, es decir, los que decidan aportar solo el 3% a pensión en estos 2 meses, no se generará cotización al Fondo de Solidaridad y a la cuenta de subsistencia, puesto que el decreto 558 establece un aporte exclusivamente del 3%. Así quedó consignado también en la resolución 686. Recuerden ustedes que hay unos trabajadores, aquellos que devengan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que tienen la obligación de hacer aportes al Fondo de Solidaridad Pensional y a la cuenta de subsistencia del sistema. Pues bien, los que reuniendo esas condiciones de ingreso se acojan al beneficio de liquidar el aporte a pensión solo sobre el 3%, pagarán única y exclusivamente ese porcentaje, no estarán exentos de hacer estas cotizaciones. Quienes no se acojan al decreto y decidan hacer sus aportes sobre la base del 16% y reporten un ingreso base de cotización superior a los 4 salarios mínimos, pues deben seguir pagando el 1% a la subcuenta de solidaridad, al igual que aquellos que tengan un IBC superior a los 16 salarios mínimos mensuales legales y vigentes, deben continuar pagando el aporte a la cuenta de subsistencia de la manera escalonada en que lo establece la ley. Las cotizaciones que se hagan durante este periodo no van a afectar el ingreso base de liquidación, es decir, aquellos trabajadores que les hace falta 10 o menos años para adquirir el derecho a pensionarse por su vez, les preocupa que cuando les vayan a promediar los ingresos de sus últimos 10 años laborados, esto vaya a afectar ese promedio, determinando pues que su cuantía de la pensión se reduzca. No, la norma indica que no va a afectar ese ingreso base de liquidación de sus pensiones, porque no se van a tener en cuenta para efecto de determinar el cálculo de la misma. Los afiliados que están en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que como bien les explicaba, hacen ahorros para garantizar una pensión a su retiro, pues no van a ahorrar dinero dentro de su cuenta pensional durante estos 2 periodos, porque el aporte del 3%, recordemos que va dirigido al seguro previsional y a los gastos de administración. En consecuencia, no va a haber ahorro durante esos 2 periodos. Si usted está afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, RAI, a los fondos privados, y decide seguir cotizando las mismas cantidades, recuerde que usted cuenta con una alternativa para hacerlo y es disponer de un ahorro voluntario. En este régimen de ahorro individual con solidaridad, los afiliados, aparte de las cotizaciones obligatorias que están obligados a hacer de acuerdo a su ingreso base de liquidación, también tienen la posibilidad de hacer ahorro voluntario. Eso solo para los fondos privados. Entonces, en este periodo podrán hacer esos aportes voluntarios y de esa manera pues lograrán que su capital ahorrado siga aumentándose muy a pesar de haberse acogido al beneficio. Después de todo lo dicho, ¿cómo queda la liquidación de esto? Tenemos un caso pues bastante sencillo que queremos plantearle sobre la base de un trabajador que tiene un ingreso en estos periodos de 1 millón de pesos. Encontramos que actualmente se encuentran establecido que el empleador tiene que corresponder con el 12% de esa cotización y el trabajador con el 4% para un total de un 16%. Hoy entonces la cotización estaría alrededor exactamente de los 160,000 pesos al Sistema General de Pensiones. Con el decreto, esa cotización del 3% se reduce a 30,000 pesos
distribuidos 22.500 pesos en cabeza del empleador y 7.500 pesos en cabeza del trabajador. Esto siempre y cuando durante ese periodo de liquidación del aporte el contrato no haya estado suspendido o el trabajador no haya solicitado una licencia no remunerada. El mismo decreto 558 establece un mecanismo especial de pago para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de retiro programado. En el régimen de ahorro individual de que hablábamos, recordemos ustedes que señalábamos que había unas condiciones especiales para pensionarse. Una de ellas es la modalidad del retiro programado, donde el afiliado pues pacta con su fondo de pensión una suma que recibirá periódicamente desde ese momento hasta la fecha en que cese el derecho, y en consecuencia el gobierno nacional ha dispuesto que para efectos de proteger a esos pensionados bajo esta modalidad del retiro programado ante una posible descapitalización de las cuentas individuales, recordemos que los recursos que reciben las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, los fondos privados, son invertidos en el mercado bursátil internacional y que por causa de la pandemia en estos momentos hay grandes crisis financieras que pueden colocar en un alto grado de peligro esas inversiones, colocando en riesgo además el pago de las pensiones de estos pensionados del régimen de ahorro individual con solidaridad, que tienen una pensión equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Pues el gobierno ha dispuesto que los fondos de pensiones deben de acceder a este mecanismo especial de pago, trasladando los recursos de esos pensionados al Colpensiones, y Colpensiones asumirá de momento el pago de dichas pensiones. Eso ha generado muchas críticas porque se ha incluso señalado de que con esta medida se busca proteger el patrimonio de los fondos privados. De todas maneras, en el fondo está siendo una medida beneficiosa para aquellos pensionados de un salario mínimo que están recibiendo sus mesadas de parte de los fondos privados y que en cualquier momento podrían verse estos abocados a una descapitalización, colocando en riesgo la continuidad de dicho pago. Para trasladar esos recursos se les otorga un plazo no mayor a 4 meses, durante los cuales deben de trasladar la totalidad de los recursos a Colpensiones para que éste brinde la garantía de continuar haciendo estos pagos. Con respecto a estas medidas tenemos que concluir lo siguiente. La norma ordena el traslado de más de 20.000 pensionados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones para que éste pues continúe haciendo el pago de sus mesadas, como ya lo señalamos. La medida será para los jubilados que se encuentren dentro de la modalidad de retiro programado, porque es que en el régimen de ahorro individual con solidaridad hay otra modalidad, ¿sí? Que es la renta vitalicia. Con respecto a ellos no hay pronunciamiento. Y que además perciban como mesada pensional un salario mínimo mensual legal vigente. El dinero destinado a esas pensiones está en riesgo, lo que les comentaba, por la baja en el mercado bursátil. Las bolsas de valores se vinieron a pique, está en el suelo y pues como resultado de la pandemia en un alto riesgo de perder grandes recursos, y eso coloca en peligro a estos pensionados. El decreto no dispone ningún cambio de las mesadas pensionales, por lo tanto lo que van a seguir recibiendo estos pensionados es la pensión en las mismas condiciones en las que la gozan hoy en día, es decir, un salario mínimo, con la salvedad que los recursos ahorrados serán administrados ahora por Colpensiones. De esta manera, una vez más, les queremos dar los agradecimientos y esperamos que la clase de hoy haya sido muy productiva para ustedes en un tema tan complejo como lo es la seguridad en el periodo de emergencia producido por el coronavirus COVID-19 que en estos momentos estamos viviendo todos los colombianos. Y quizás lo más importante, recuerden, quédense en casa. Muchas gracias.